Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Timoteo. El tema es interesante, tiene que ver con lo que es la obra de Dios, lo que es el evangelismo y el discipulado. El título es Milita la buena milicia. No tiene que ver con relación a lo que es el conflicto o el conflicto armado, sino tiene que ver con la pasión para ser discípulos, evangelizando y discipulando. Ese es el desafío para nosotros en este día. El texto es 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20. Y si ya lo tienes, acompáñeme mirando los versículos. Dice a continuación: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en esta oportunidad, en este tiempo, por abrir tu palabra, por leerla y por tener la oportunidad también de escucharla. Háblanos a nuestra vida, a nuestro corazón, permítanos estar atentos a ella y llevarla a la práctica en el día a día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La carta de Timoteo es una carta que se llama o se denomina de las cartas pastorales. Primera de Timoteo, segunda, Filemón y otra de las cartas, ahí se denominan las cartas pastorales. Es escrita en el año 63, más o menos aproximadamente. Pablo se encontraba en Macedonia, en esa región. Posiblemente ya había pasado su primer encarcelamiento y él escribe esta carta a Timoteo. Es una carta llena de estímulo y de muchas indicaciones, instrucciones a un pastor joven que se enfrentaba a problemas sumamente difíciles de la iglesia, la problemática de la iglesia, en una ciudad muy grande como era Éfeso. En general, la carta de Primera de Timoteo trata de animar a un joven pastor para cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. Ese es el tema en general de la carta de Primera de Timoteo. Y bueno, ¿qué nos enseña esta porción de la escritura de la carta de Timoteo? ¿Qué nos enseña? Y vamos a considerar algunas cosas. En primer lugar, vamos a hablar acerca del ministro, de la persona que estaba quedándose en la iglesia de Éfeso. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era ese joven? Vemos aquí en el versículo 18 que dice que es Timoteo. Su nombre, ¿quién era Timoteo? Su nombre significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Aquel que siente amor o adoración a Dios. El pastor John MacArthur comenta que su nombre significa el que honra a Dios. Y sí, aquel que ama y adora a Dios, por supuesto que lo honra, ¿no? A propósito, qué lindo poder tener la adoración, como decía el hermano Joe, corporativa, ¿no? Cuando estamos aquí, cuando nuestra alabanza no es a nosotros, es a Dios, es a Cristo. Y esto nos prepara para este tiempo, escuchar la palabra de Dios, ¿no? Su nombre es así, de Timoteo, amor o adoración a Dios. Su nombre es mencionado 6 veces en el libro de Hechos, 17 veces en las cartas de Pablo y una vez en Hebreos, en la carta de Hebreos.
Es evidente que Timoteo tuvo una gran importancia histórica a los ojos del apóstol Pablo. Es muy importante. Y sabes, yo quiero comentarte algo. A veces vemos a las personas y no sabemos qué es lo que Dios puede hacer con una vida. Pero es importante el impacto que nosotros podamos tener en la vida de alguna persona que estemos evangelizando y discipulando, porque Dios puede tomar a esa persona y hacer grandes cosas. Y haz así con la vida de Timoteo. Así que su origen, él nació en Listra, en la provincia romana de Galicia, región situada al sur, en la parte central de Asia Menor. Ahí ven un mapa, en la parte roja. De padre griego y de madre judía, aprendió las escrituras desde la niñez por la influencia de su abuela y de su madre. Allí ven los versículos, Hechos capítulo 16 y 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Su testimonio, dice allí en Hechos capítulo 16, del 1 al 3, que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y aquí una observación en esta pequeña frase, hijo de una mujer judía. Y la mayor influencia que tuvo en su desarrollo espiritual fue desde la niñez, a través de su abuela y de su madre. Acá recalca algo bien importante, que su madre era creyente. Seguramente lo llevaban a la sinagoga, como era una costumbre, a estudiar la palabra de Dios. Y qué importante es la labor de las mujeres, ¿no? De la influencia espiritual que hacen en casa con los hijos, ¿no? Y la influencia cuando deciden congregarse, ¿no? A pesar de que quizás muchos se convierten primero, el esposo después, y cómo toman esa convicción de venir a la iglesia, ¿no? Congregarse a pesar de que tengan mucha oposición. Sigan adelante, les animo, ¿no? Así fue en la vida de Timoteo. Se piensa que tuvo un padre ausente, ¿no? En este sentido de influencia espiritual, ¿no? Pero la madre y la abuela tuvieron gran influencia y gran impacto en su vida, en su formación. Y a tal punto que dice aquí los versículos que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Son regiones donde llegó el evangelio a través de Pablo y Bernabé. Ahí ellos llegaron y compartieron el evangelio. Y estas regiones, ahí recordemos un poquito que cuando Pablo predicaba el evangelio, lo primero que él hacía era ir a una sinagoga. Y ahí es el primer lugar donde él predicaba el evangelio. Si no les echaban, ya se iba a los gentiles y compartía. Pero con los primeros que él podía estar ayudándoles a crecer, eran con las personas que creían en Cristo. Había muchas personas que no, pero él se enfocaba hacia las personas que sí querían crecer espiritualmente. Así que aquí había personas que ya habían creído en Cristo, que conocían de Dios y daban buen testimonio de él, estos hermanos, de estas regiones. Y a tal punto que Pablo dice aquí, quiso que la acompañase, quiso Pablo que fuese con él. Así que él lo toma como su discípulo, Y sabes qué, el impacto del evangelio también fue algo muy importante para la vida de Timoteo, porque él se convierte seguramente en el primer viaje que hace Pablo y Bernabé hacia esa región. Él se convierte en ese primer viaje. Pero ya en su segundo viaje a esa misma región, Pablo quedó impresionado por el desarrollo espiritual a tal punto que él decide llevarlo a la obra como su discípulo. Él decide llevarlo. Y yo no estaría aquí el día de hoy si no hubiese puesto Dios personas a mi lado, que me tomaran después que me convertí al Señor y me discipularon. Entre ellos un amigo que conocí en la secundaria, Miguel Arcila. Él en un momento de mis luchas y de mi crecimiento espiritual,
él decidió decir, bueno, ¿no quieres un discipulado? ¿No quieres que aprendamos juntos la palabra de Dios? Y bueno, tomé el desafío de sí aceptar, y él ahí me dio los primeros pasos de la vida cristiana. Y ha sido una bendición, ¿no? No solamente la llegada del Evangelio, creer en Cristo el 9 de julio del 1985, sino después, poco tiempo después, que alguien se interese por mí y me comience a dar los primeros pasos en la vida cristiana. Así que ha sido de gran bendición el tiempo que Miguel gastó conmigo, enseñándome la palabra de Dios. Y bueno, él tuvo una gran influencia en los primeros años de mi vida para poder andar en la fe, ¿no?, de Cristo. Y animarme, ¿no?, a aplicar los principios de la palabra de Dios, a congregarme, a leer la Biblia, a orar, a evangelizar y muchas cosas más, ¿no?, que uno aprende cuando está estudiando los primeros pasos de la vida cristiana. Así que esto también fue para la vida de Timoteo, un joven que Dios hizo muchas cosas, pero a través de lo que fue el comienzo en su vida en el Evangelio, ese impacto de creer en Cristo, y después cómo una persona se interesó y lo llevó a la obra de Dios y lo formó. Así que su mentor es Pablo, lo menciona, dice él mismo en el versículo 18, hijo mío, y así lo menciona en varias de sus cartas. Pablo, lo vemos al comienzo de esta primera carta de Timoteo, en el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿no? ¿Por qué decimos que Timoteo se convirtió a través de la influencia o el compartir del Evangelio de Pablo? Porque aquí lo dice, ¿no? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Él tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio, la palabra de Dios, y ver un recién nacido. Bueno, pasa un tiempo y después lo vuelve a ver, ya estaba creciendo. Y él ahí lo toma y lo comienza a formar. Así que él menciona, Pablo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23 dice, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pero pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Observa cómo Pablo da mención de él. Dice que no había otra persona que tuviese el mismo ánimo y que tan sinceramente se interesaba como Pablo, de las personas. Y también que como a hijo a padre había servido en el Evangelio, ahí codo a codo, lado a lado, un hombre de confianza, de su plena confianza, a su mano derecha, ¿no?, de Pablo, un hombre que podía confiar, que estaba ahí a su lado. Y vemos algunas de las misiones, no son todas, pero algunas de las misiones que Pablo encomendó a Timoteo. Lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Él fue comisionado a Tesalónica para alentar a los creyentes. Después que predicaron, se fueron, pero Pablo se quedó preocupado, entonces envía a Timoteo allí con los hermanos de Tesalónica. En Corintios, segunda de Corintios, él acompañó en esa evangelización de esa gran ciudad de Corinto. Fue enviado con Erasto a Macedonia y generalmente eran comisionados no solamente para llevar la palabra, sino también para llevar ofrendas y ánimo. También fue mensajero de Pablo otra vez a la iglesia en Corinto. Eso aparece en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Entre otras muchas cosas
que Pablo fue formando. Pero, ¿saben? Su formación hasta para llegar a ser el líder o el pastor en la iglesia de Éfeso, más o menos tardó de 9 a 10 años para que ya diga, ya está este hombre, ya está esta persona para ser puesta como un líder y responsable en la obra de Dios. Tardó 9 años, 9 a 10 años. Cuando ya dijo, ya estás listo para estar al frente de la iglesia en Éfeso. Y así que les animo, hermanos, no solamente a gastar un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, quizás un año en la formación de una persona, de un discípulo. A veces lleva más tiempo, pero vas a ver los frutos cuando tú te interesas genuinamente por la vida de una persona. Y observa algunas de las cosas como aplicación, ¿no? Te quiero animar a que seas evangelista, que el evangelio sea el estilo de tu vida, donde tú te muevas, donde tú trabajes, donde tú andes. Ora para que Dios te dé la oportunidad de compartir el evangelio a alguna persona, donde tú te encuentres, en una fila, en algún lugar, en alguna situación, en un hospital, donde Dios te lleve. Sea una persona que constantemente prediques la palabra de Dios como un estilo de vida, no esperando una campaña, ¿no? O no esperando algo, un evento para que yo pueda compartir el evangelio, sino que sea tu estilo de vida. Y que esto lleve a que tú puedas tener discípulos. Si no tienes un discípulo, ora por uno y busca ser intencional en hacer un discípulo. Entonces, ya cuando tengas un discípulo que esté creciendo, sé un mentor. Un mentor va más allá, ¿no? Se interesa por sus problemas, se interesa por su condición, se interesa por su proyección, por su formación y mucho más cosas, ¿no? En la vida de una persona para verlo donde Dios quiere llevarlo, ¿no? Donde Dios quiere usarlo, en un lugar específico. Así que así lo fue Pablo en la vida de Timoteo. Así que tengamos como meta la formación espiritual e integral de nuestros discípulos, ¿no? Qué desafío, ¿no? Nos deja Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Y si tú tienes verdaderos hijos en la fe, realmente te vas a interesar por la vida de esas personas. Así que seamos personas que busquemos hacer discípulos. Busquemos hacer discípulos. La segunda de las cosas que vamos a ver aquí es el ministerio en la iglesia de Éfeso. El ministerio en la iglesia de Éfeso. Y una pregunta: ¿cómo entras al ministerio? ¿Cómo entras al ministerio? Y me he estado acordando cómo entré al ministerio, pero quiero llevarlos mano a mano en este tema. ¿Cómo entras al ministerio? Dice aquí, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y aquí, en esta parte, quiero explicar 2 puntos bien importantes para que podamos entender cómo él entró al ministerio. Primero, él tuvo un llamado de Dios. Él tuvo un llamado de Dios. Y después de un tiempo de desarrollo, de crecimiento espiritual, de formación en su vida, 9 a 10 años, él tuvo una comisión. Pablo le dijo, necesito que te quedes en la iglesia de Éfeso, específicamente la región, el lugar, la ciudad, la iglesia específica. Pero ya había pasado un tiempo de 9 a 10 años. Entonces él tuvo, para estar en la obra de Dios, él tuvo que tener un llamado de Dios. Esa es una cosa. Y lo segundo es, para quedarse en la iglesia de Éfeso, él tuvo que tener la comisión. Pablo lo dejó ahí. Por eso dice, este mandamiento, hijo Timoteo, ¿no? Que te quedes aquí en esta iglesia. Él tenía este mandamiento. Entonces, ya aclarando estos 2 puntos, voy a hablar acerca del llamado. Y bueno, ¿cómo se entra a la obra de Dios o al ministerio? Es solamente por el llamado de Dios. El llamado de Dios nos sostiene en la obra de Dios. Y yo recuerdo mi llamado, ¿no? Dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14,
Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí él recuerda en varios puntos, él habla del llamado y en otros puntos habla de la comisión. En este momento él está hablando del llamado. Ahora, para hacer quizás una definición sencilla del llamado, me gusta esta definición que habla el pastor Charles Stanley en una de las conferencias, hablando acerca del llamado de Dios. Él dice que es ese momento en el tiempo cuando Dios capta nuestra atención, dándonos un mensaje al cual nosotros tenemos que dar una respuesta o tomar una acción en nuestra parte. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados para salvación. Dios nos habla continuamente cuando no creemos en Cristo, nos busca y quiere que conozcamos de Él a través de la salvación en Cristo Jesús, que Él murió, resucitó y que Él un día va a regresar, ¿no? Y quiere pasarnos de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Él desea eso y Él nos llama, pero también nos llama a seguirlo. Vemos a Jesús cuando Él llamó a sus discípulos, les dijo, venid en pos de mí. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros que conocemos a Jesús. Pero en ese trayecto, como cuando estaban sus discípulos ya cerca de la cruz, les dijo, venid, si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Es un llamado no solamente a seguirlo, sino a servirlo. Y hay un punto en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones de consagración, ¿no? Consagrarnos más a Dios, para servir más a Dios, para entregarnos más a Dios. Y en ese llamado también, en la vida cristiana, Dios nos llama al sufrimiento. Dice, quien quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Y en ese proceso, entramos en un proceso que se llama santificación, que comienza desde que creemos en Cristo hasta que estemos con Él en el cielo, en gloria, ¿no? Seremos santos completamente, ¿no? Pero entramos en un proceso de santificación y somos llamados a eso, a vivir vidas rectas delante de Dios, santas delante de Dios, apartados delante de Dios. Entonces, así en resumen, porque es mucho entrar en este tema, pero Dios nos llama. Dios te está llamando. Dios te ha llamado. El llamado de Dios es lo único que te sostiene en la obra de Dios. Es lo único que te sostiene en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Es lo único que te sostiene. Dice 2 Timoteo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y observa aquí que dice en Hechos capítulo 13, versículo 2 y al versículo 4, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, se fueron y salieron a predicar el Evangelio en la primera misión de Pablo y Bernabé. Ahora aquí vemos un ejemplo de lo que les comentaba. Pablo y Bernabé recibieron un llamado de Dios para ir a las misiones, para ir a predicar. No es que se les ocurrió, vamos a predicar y vamos a predicar el Evangelio. Ellos estaban en una iglesia en Antioquía, estaban sirviendo, ministrando, ayudando, haciendo crecer a la iglesia, y en un momento el Espíritu Santo los llama para esta obra. Y un grupo de hermanos de la iglesia que formaban un grupo pastoral o un grupo de ancianos, les imponían las manos en señal de reconocimiento y aprobación para enviarlos a la obra. Eso es bien importante. Ahorita lo voy a hacer una mención. Y esta es una cosa, ¿no? El llamado. Y otra es
La comisión, cuando ya encuentras tu lugar, en un lugar específico, en un país, en un estado, en una ciudad, en una iglesia específica, encuentras el lugar donde Dios te quiere usar de forma específica. Así que voy a hablar acerca de la comisión. Dice: este mandamiento, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Seguramente ahí él sabía qué es lo que Dios quería para su vida, porque ya se habían hecho algunas proyecciones para su vida. ¿Qué es lo que él debía estar apuntando? Y aquí menciona, ¿no?, que habían algunas profecías en cuanto a su vida. ¿Qué era lo que Dios quería para su vida, no? Yo creo que Dios no nos esconde su voluntad. Dios nos revela su voluntad. ¿En dónde encontramos su voluntad? En la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber su voluntad? Leyendo la palabra de Dios, únicamente. Dios no se va a revelar su voluntad en sueños. Hoy esta mañana Dios me reveló en sueños que tengo que hacer esto, ¿no? Dios te va a revelar su voluntad de forma específica en su palabra. Y hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla, y Dios te va a revelar su voluntad en su palabra. Así que él sí sabía, Timoteo sí sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida, porque ya había habido profecías, había ya una proyección para su vida, y estaba en formación hasta que llegó el momento de tomar el puesto como pastor en una iglesia. Así que tres cosas o tres menciones. La primera es que en la obra de Dios lo que te sostiene definitivamente es el llamado de Dios. Sí son las oraciones, sí son las ofrendas que uno hace o recibe, sí es el ánimo que hacen los hermanos, adelante, vamos, pero lo único que te sostiene en la obra de Dios es el llamado. Y bueno, ¿cómo Dios me llamó? Les gustaría saber. Tenía 19 años en un campamento, una noche de fogata. Tenía una lucha de que qué iba a hacer con mi vida. No sabía qué iba a hacer, si tomar una carrera. Tenía que terminar mi prepa. Y alguien estaba predicando acerca de los pocos de los pocos. ¿Cómo es eso? Porque decía, pocos cristianos hay en el mundo. Y pocos de esos pocos deciden servir a Dios. Y predicaba un pasaje que decía: la mies a la verdad es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ese día Dios puso en mi corazón tomar un palito que representaba mi vida y dejarla ahí en el fuego, no tirarlo en el fuego. Y ese día yo decidí consagrar mi vida a Dios. Y ese día yo digo que ese día Dios me estuvo llamando. Yo no sabía qué iba a hacer, solamente quería estudiar la Biblia. Así que 3 años después concreté ese plan y me fui a Argentina a estudiar. Pensé que iba a estar 1 año, me quedé 4 años ahí a estudiar la palabra de Dios. Y ahora actualmente tengo ya casi 25 años sirviendo al Señor. Y lo único que me sostiene es el llamado de Dios, que Dios me llamó. ¿Dónde encuentro ese llamado? En su palabra, de forma clara, de forma específica. Dios me llamó. Y eso es lo que me sostiene en la obra de Dios. También, algo bien importante, en la obra de Dios no somos como llaneros solitarios, que nos vamos solitos y vamos a hacer la obra de Dios. Tenemos que tener el reconocimiento o la aprobación de un grupo o de una iglesia que nos envía. Y así como Timoteo él tuvo la aprobación de la iglesia, le impusieron las manos, a través de la imposición de las manos, se daba el reconocimiento público de que este hombre estaba siendo llamado y llevado para hacer una obra. También tuvo la aprobación de las manos de Pablo,
porque le impuso las manos, la aprobación de un siervo de Dios. Y dice también que también en 2 de Timoteo menciona que ese llamado era delante de Dios. Así que ese llamado, no solamente yo digo, Dios me llamó, porque se me ocurre, sino tengo que tener el reconocimiento o la aprobación de la iglesia local, de los líderes y de la iglesia en general, y también la aprobación y el reconocimiento de personas que están en la obra de Dios y también de Dios, ¿no? Y eso te confirma el llamado de Dios. Y también, no solamente tener eso, sino contar con una preparación. En la obra de Dios estás porque te preparas, ¿no? A mí me tomó 24 años de estudio y todavía estoy en la escuela de Dios, en formación, 24, 25 años sirviendo al Señor. Es un tiempo de preparación, ¿no? Así que Timoteo tuvo crecimiento espiritual y madurez para llegar a este momento cuando Pablo le estaba diciendo, necesito que te quedes en la iglesia de Éfeso. Ya estaba preparado, ya tenía madurez espiritual, desarrollo espiritual, ya tenía su llamado y ahora llegaba el momento de tomar su posición, la comisión. Al propósito, tú sabes específicamente qué es lo que Dios quiere para ti, para tu vida. Ya llegaste a este punto de desarrollo espiritual que Dios quiere para ti, que estés haciendo, a la edad que tú tengas. Pero ya sabes dónde Dios quiere tenerte en tu vida. Si no, ora a Dios, pide ayuda, discipúlame, ayúdame a llegar a donde Dios quiere tenerme, ¿no? Ahí pide ayuda. Aquí en la iglesia hay un buen programa de discipulado que se hace para personas que comienzan en la fe y después está el Instituto Bíblico. Métete en el Instituto Bíblico, ¿no? Un tiempo de estudio intensivo de la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios aquí o en otro lado, ¿no? En Palabra de Vida. Voy a hacer mi comercial. Pero estudia donde sea, ¿no? La palabra de Dios. Profundiza en tu fe, en el desarrollo y el crecimiento espiritual de tu vida y de otras personas, ¿no? Anima a otros y involúcrate en la vida de otros, discipulando. No solamente en ti, en tu crecimiento, sino a la vez a otros como siendo discipulador y también mentor en la vida de otras personas. Y la misión. ¿Cuál es la misión? Era la misión en la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, milites por ellas la buena milicia. Milites por ellas la buena milicia. De aquí está el tema, ¿no? El título, milita la buena milicia. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo permaneces en la obra de Dios? ¿Cómo permaneces en el ministerio? A propósito, yo he visto llegar personas dotadas, con dones, con talentos, y ver cómo se desvían, se salen del plan de Dios. Ahorita no están en la obra de Dios. ¿Y cómo uno puede permanecer en la obra de Dios? Y Pablo dice aquí, he peleado la buena batalla. Él se coloca como ejemplo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Y puedes comenzar bien en la obra de Dios. Pero lo más importante no es comenzar bien, sino acabar bien. Y Pablo aquí está colocando ese ejemplo. He peleado la buena batalla. ¿Y cuál es la forma? Hay solamente una. Primera de Timoteo, versículo 1 al 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Es la única forma. ¿Cuál es el desafío? Es este que se encuentra en 1 Timoteo 1, versículo 5, que más o menos es lo que dice el versículo 19. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es en resumen lo que está diciendo Pablo? Que vivamos en integridad.
que seamos hombres y mujeres que vivamos o decidamos vivir en integridad. Y eso al final nos va a llevar a vivir fieles para el Señor, a mantener, es el desafío realmente, llegar al punto de ser fieles al Señor. Pero no vamos a ser fieles al Señor si no vivimos vidas en integridad, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros hechos. Entonces, ¿cuál es el verdadero desafío en el ministerio? Es es la misión del siervo de Dios y de cualquier hijo de Dios, vivir vidas en integridad. ¿Es tu vida una vida íntegra delante de Dios o no? ¿Deseas ser fiel al Señor? Vive una vida en integridad. Desafíate en la mente, en el corazón y en lo que hagas. Conclusión. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esa palabra no necesita mucha explicación, ¿no? Desechando. No quisieron mantener una vida en integridad, en pureza. Desechando eso, algunos naufragaron. Y es como que tener un rumbo, no tener un rumbo cuando uno va en un barco, en una embarcación, no tener un rumbo definido, entonces naufragas, ¿no? No sabes a qué punto vas a ir. Entonces estas personas desechando eso, ¿no? De vivir en integridad, naufragaron. Y acá mencionan nombres, ¿no? Personas que ya no estaban en la obra de Dios, que habían naufragado, que habían perdido el rumbo. Himeneo y Alejandro. Ahora, ¿qué nos puede desviar en la obra de Dios? ¿Qué cosas nos pueden desviar? En la carta de Primera de Timoteo vamos a encontrar algunas menciones. Una de las cosas que nos va a hacer desviar, lo vimos la semana pasada, es la mala doctrina, la mala enseñanza. Nos puede hacer perder el rumbo de la fe. Pero también los malos ejemplos, como estos hombres, Himeneo y Alejandro, ahí en la mención de sus nombres específicamente. Y nosotros sabemos, a veces sabemos quiénes son las personas que no están viviendo de acuerdo a la fe, ¿no? Y acá hay mención de dos personas, Himeneo y Alejandro. Y bueno, una de las formas de salir de la obra es a través de la disciplina. Pablo dice que los entregó a Satanás. También otra de las cosas que dice que tenemos que cuidarnos, que nos puede desviar de la obra de Dios, es la codicia. Otra de las cosas es la falta de contentamiento y otra es el amor al dinero, las cuales tenemos que cuidar para no desviarnos del plan de Dios, ¿no? Del plan de Dios. Quiero contarte sobre el testimonio de un hombre de Dios. Vivió 50 años. Dobson Trotman fue el que comenzó el ministerio de los navegantes. Y su lema era pasión por hacer discípulos. A propósito, cuando me tocó llegar al ministerio, este era como lo primero que tenías que hacer. Te daban un librito como este y tenías que leerlo. Tienen poquitas hojas. Y era el testimonio que les voy a contar de este hombre, de cómo él hacía para hacer discípulos. Y nos animaban a no solamente evangelizar, sino a tener discípulos, Y si una obra se va a mantener es por esos dos motivos, ¿no? Cuando evangelizas y discipulas. Y este hombre lo hacía muy bien, a tal punto que un día él cuenta que tuvieron a un joven, en los años 40 tuvieron un joven que llegó a su casa, que tenía algunos problemas, algunas situaciones, pero ellos invirtieron tiempo, ellos empezaron a enseñarle la palabra de Dios, empezaron a ayudarlo con sus necesidades, con sus situaciones,
él comenzó a crecer y comenzó después a decir, bueno, yo quiero también hacer discípulos. Él no tenía ningún discípulo, así que comenzó a orar por uno. 3 meses después tuvo su primer discípulo. Y así que ya eran 2 personas que estaban conociendo, creciendo y creciendo en la palabra de Dios. Y después de eso, por el testimonio de ellos, otras personas fueron conociendo del Señor, más o menos como 150. Cuando fue en 1942 el ataque de Pearl Harbor, ya había muchas personas en los buques de Estados Unidos evangelizando y discipulando. Y ya después de eso, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes continentes ya estaban regados haciendo lo mismo. Cuando terminó la guerra, muchas personas ya estaban haciendo este proceso de evangelizar y discipular. Así que estos hombres fueron de gran impacto en evangelizar. ¿No? Pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo comenzó? Con la vida de una persona. Esa persona buscó otra persona y así 2 y así 150 y así se multiplicaron en buques, en barcos, y no solamente en buques y barcos, sino después en los lugares del ejército, en tierra, en aire, se encontraban muchas personas evangelizando y discipulando. Así comenzó este movimiento de los navegantes, ¿no? Y este hombre, Dobson Truman, él comenzó con una persona, colocando interés en el desarrollo espiritual de un joven, que a su vez buscó a otros y a otros y hasta a otros, ¿no? Y comentan de él tiene un libro donde comenta su testimonio, lo comenta un compañero de ministerio que se llama Lawrence Sony. Él dice de Dobson Truman que los principios espirituales invariables que aprendí de Dobson Truman durante los 15 años que trabajé a su lado me guían hoy a medida que dirijo la obra. Para nombrar algunos, su gran fe en un Dios de lo imposible, su convicción de que cada persona en el mundo debe escuchar el Evangelio, su deseo apasionante de que cada cristiano sea nutrido a una completa madurez en Cristo. Y Billy Graham dice, soy amigo personal y compañero en la obra. Dijo, yo creo que Dobson Truman tocó más vidas que cualquier hombre que yo haya conocido. Nosotros hoy somos solo representantes de miles de muchas razas y lenguas y culturas que han sido tocados por este gran hombre. No pudo haber una manera más dramática y característica de morir. Aquel que pasó su vida en traer salvación y edificar a otros, pasando sus últimos momentos en salvar la vida de alguien que no podía nadar. Él murió en un lago, en una tarde, tratando de rescatar a una persona que cayó. La pudo rescatar a esa señorita, pero él murió ese día. Y bueno, él todavía su obra o su trayectoria tuvo impacto no solamente en la vida de una persona, sino en muchas vidas, ¿no? ¿Qué impacto y qué influencia estamos teniendo en la vida de personas, ¿no?, que nos conocen? 3 cosas. Seamos evangelizadores aquí en la iglesia y no solamente evangelices, discipula. Cuando ya veas que la persona está creciendo, sigue, sé un mentor de alguien, mantén el interés en el desarrollo espiritual de esa persona, ¿no? Anímalo a seguir adelante, involúcrate, ¿no? Tanto animando como enseñando, como aún sosteniendo a alguna persona que quiera estudiar la palabra de Dios en algún instituto bíblico. Y también nuestra misión como siervos de Dios y como hijos de Dios es mantener vidas
en integridad. Y finalmente ser fieles al Señor. Vamos a orar.